Damas y caballeros, niños y niñas, herbívoros y carnívoros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Varias veces en mis videos anteriores ya he mencionado la idea de que la raza humana no es tan importante, no es tan única, no tiene las mejores habilidades ni de lejos, y que habría tal vez muchas otras especies que serían mejores en uno o varios aspectos que nosotros, por lo menos en lo que a sobrevivir se refiere. Una persona justamente me pidió que hiciera un video respecto a este tema, así que quise tomar una perspectiva, hacer una especie de cambio de foco y pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si un día de estos llegaran los aliens? Pero con esto me refiero no a los típicos hombrecitos verdes que básicamente parecen humanos con máscara, sino aliens, que de verdad vengan de otro lugar, con otras leyes físicas, con otra forma de entender el universo, y ellos vinieran aquí buscando las formas de vida más representativas. Hagamos un ejercicio mental. Digamos que estos aliens vienen y traen 7 espacios para llevarse a 7 formas de vida que según ellos sean las más importantes, las más exitosas y las mejor evolucionadas de este mundo. ¿A quién se llevarían? Vamos a verlo en este video. Probablemente lo primero que estos seres harían sería un scan del mundo completo para ver cómo está repartida su biomasa, o en otras palabras, el peso de todos los seres vivos que lo habitan. Y se encontrarían con la sorpresa de que si retiran toda la materia inerte de este mundo, aún así se quedarían con una esfera casi del mismo porte de la Tierra, con las mismas montañas, valles y lagos, pero hecha de gusanos. Los nemátodos son gusanos la mayoría del tiempo microscópicos, que son capaces de vivir en básicamente cualquier ambiente, desde el desierto más seco hasta el polo más frío, hasta el lugar más ácido o más salino o más inhóspito, de la manera que ustedes quieran. Estas criaturas son tan abundantes que básicamente 4 de cada 5 animales, incluidos nosotros, que existen en este mundo es un nemátodo. Para ponerlo en perspectiva, sí, en este momento hay cerca de 8 billones de seres humanos en el mundo existen 57 billones de nemátodos por cada humano vivo en este momento. Si no los vemos es porque son microscópicos al ojo humano, pero no te preocupes, seguramente te has encontrado a varios de ellos, o ellos te han encontrado a ti, porque existen unas 60 especies de nemátodos a los que les gusta vivir dentro del cuerpo humano. O sea, si 60 viven dentro del cuerpo humano, multiplica eso por todos los otros animales, plantas y hongos que existen y calcula que hay por lo menos una especie de nemátodo viviendo en cada uno de esos seres. Y así te vas a dar cuenta de lo numerosos que son. ¿Por qué es esto importante? Porque para cualquier estadístico en naturaleza y ecología, mientras más común sea una especie, más exitosa es. Y si tomamos en cuenta eso, los nemátodos como tipo organismo son lejos el animal más exitoso que existe en este mundo. Así que claramente los alienígenas van a tomar a uno de algunas de las muchas especies que hay y van a llenar uno de sus espacios con él. Pero digamos ahora que estos alienígenas no tienen una mentalidad tan básica y que buscan algo más específico. Ellos buscan realmente al ser más versátil, más adaptable de este mundo. ¿Cómo podrían medirlo sin entender también nuestra biología? Simple, contando nuestros genes. El ser vivo que tenga más genes es claramente el que más posibilidades tiene de adaptarse a los cambios del ambiente. Pues la criatura con más genes conocida hasta ahora por nosotros es la pulga de agua, también llamada Daphnia. Mientras un ser humano tiene aproximadamente unos 21.000 genes en cada una de sus células, estas pulguitas de mar tienen 33.000, es decir, 8.000 genes más que nosotros. Y no solo eso, sino que hay una buena proporción de nuestros genes que está durmiendo, o sea que nosotros no usamos, mientras que Daphnia ocupa muchos más de sus genes en su vida diaria de los que un ser humano ocuparía para sobrevivir. ¿Por qué? Justamente porque es un ser muy adaptable. Pueden vivir en casi cualquier cuerpo de agua, desde el océano abierto, un río, un lago, hasta un charco de agua salada. Pueden adaptarse a una cantidad de condiciones. Por ejemplo, pueden controlar su metabolismo y su tasa de crecimiento según la cantidad de nutrientes que hay en el ambiente. Pueden controlar su población, pueden decidir cuántos machos o cuántas hembras habrá en la próxima generación. Pueden decidir su forma de reproducirse, si es que va a ser sexual o asexual.
o una combinación de ambas. Incluso pueden adaptar su cuerpo para los desafíos del ambiente. Por ejemplo, si se encuentran con un depredador que es capaz de tragárselas de un bocado, pueden mudar su exoesqueleto y su próximo esqueleto vendrá con espinas hechas para adaptarse a este nuevo depredador. En otras palabras, son animales que pueden adaptarse de una generación a otra o incluso de una semana a la otra para los desafíos del ambiente. Si me preguntan a mí, yo creo que Daphnia es un ser mucho más adaptable de lo que sería un animal como un tardígrado. Digamos que estos seres alienígenas no tienen las limitaciones que tenemos nosotros y pueden ver nuestro mundo en la escala de tiempo que ellos quieran. Pues si vieran el mundo en una escala de tiempo un poco más lenta que la nuestra, quedarían fascinados por las actitudes de las plantas, cómo las plantas crecen, se adaptan, abarcan territorios, compiten entre ellas, cooperan entre ellas y no demorarían mucho en darse cuenta de algo. Y es que las plantas son capaces de traspasar información, cooperar entre ellas, organizarse, etc. Analizando un poco más hondo, se darían cuenta de que esta habilidad no es única de las plantas en sí, sino que viene gracias a los hongos que conectan las raíces de las plantas unas con otras. Esto es el fenómeno llamado la Internet de los árboles, aunque bueno, se aplica a las plantas en general. Las plantas están conectadas por una o varias especies de hongos, dependiendo del ecosistema, que conectan sus raíces entre ellas. Gracias a esta red de hongos, las plantas son capaces de pasarse información, químicos, anticuerpos, y son capaces incluso de planear acciones a futuro. Por ejemplo, si ven que una hierba mala está creciendo cerca de ellas, pueden organizarse para cambiarla así desde el suelo o para enviarle toxinas a esa hierba mala y deshacerse de ella. Si una planta está siendo devorada por insectos, puede traspasarle el mensaje a otra planta para que la siguiente planta se prepare y se defienda. Si una planta encuentra un terreno que tiene buenas condiciones, puede avisarle a otras plantas para que crezcan en esa dirección y así sucesivamente. Y todo eso gracias a la red de hongos que conecta las plantas. Gracias a esta simbiosis las plantas ganan toda esta información y los hongos a su vez ganan una cantidad de nutrientes que sin las plantas no serían capaces de recolectar. Así que probablemente estos alienígenas sacarían o una muestra de estos hongos o un pedazo de tierra completo, raíces incluidas, para analizar cómo funciona esta simbiosis. Pero digamos que estos alienígenas son más quisquillosos y buscan esa habilidad tan sobrevalorada por algunos a la que llamamos inteligencia. Ahora, ¿cómo definimos inteligencia? Sobre todo si venimos de un mundo más allá de lo evidente. ¿Qué es inteligencia realmente? Tal vez estos alienígenas definan inteligencia como la capacidad de aprender y traspasar conocimientos. Parece lógico, ¿verdad? Ahora, claro, nosotros asociamos esta capacidad a los vertebrados, que deben aprenderlo por medio de prueba y error, por alguien que les enseñe, y a veces se demoran bastante en aprender un conocimiento de manera íntegra. Incluso a veces después que lo aprenden, pueden terminar olvidándolo, o puede que no lo aprendan tan bien como su maestro decía que lo aprendieran. Pues ¿qué tal si les dijera que existe un ser que ni siquiera tiene cerebro y que es capaz de traspasar información y conocimiento de manera perfecta solamente con un toque? Les presento al moho mucoso, o moho fangoso como le dicen algunos. Esta criatura, que es literalmente una masa reptante, no es ni un animal ni un hongo, sino que es una cosa entre medio, como una especie en transición. Son organismos unicelulares. Sin embargo, cada una de estas células puede tener varios miles de núcleos funcionando a la vez, lo cual le permite alcanzar tamaños que son más que visibles para los humanos. Y para encontrarlos basta con que te vayas a un bosque húmedo y escarbes en la tierra o veas dentro un tronco en descomposición. Los científicos han hecho muchos experimentos con los mohos mucosos y los han entrenado, porque sí, estas cosas se pueden entrenar, para encontrar salidas de laberintos, traspasar obstáculos, identificar diferentes sustancias, etc. Y han encontrado que cuando toman a uno de estos mohos ya entrenados y lo ponen cerca de uno que es más ingenuo y que no conoce esta información, los dos mohos se juntan por un rato, se separan y el moho ingenuo, en cosa de un poco de tiempo, ya obtiene todo ese conocimiento y es capaz de pasar todas esas pruebas sin ningún problema. Estamos hablando de criaturas que ni siquiera tienen cerebro y que son capaces de aprender de manera más eficiente que cualquiera de nosotros.
Tal vez estos seres definen inteligencia como la capacidad de comunicarse, pero no solamente traspasar información, sino también traspasar ideas abstractas, recuerdos, sentimientos, emociones, pensamiento a futuro. Para lograr algo así, hace falta un medio de comunicación, algo así como un código, y mientras más complejo sea ese código, gramatical, fonolingüística y fonéticamente, más precisas son las ideas que se pueden traspasar. Pues, el idioma más complejo registrado hasta la fecha no es ningún idioma inventado por el hombre, sino que es el canto de las ballenas jorobadas. Gramatical, fonética y lingüísticamente hablando, su canto es más complejo y más completo que cualquier idioma inventado por cualquier cultura humana. En otras palabras, si los aliens quisieran llevarse al ser con la capacidad de comunicación más completa, probablemente no se llevarían a ninguno de nosotros, sino a una de esas ballenas. Ahora quizás estos alienígenas tengan un concepto de civilización más similar al nuestro y busquen como testimonio de civilización a la capacidad de modificar el territorio, construir ciudades, construir las estructuras más eficientes, más grandes, más increíbles. Bueno, un nido de termitas puede llegar a medir hasta 10 metros. Eso, en equivalente humano, sería como si nosotros construyéramos un rascacielos de 3,5 kilómetros de alto. Pero la cosa va más allá del tamaño, pues los nidos de las termitas tienen sus propios sistemas de ventilación, aislación térmica, aireación, tienen granjas por dentro, tienen circulación de agua, tienen eliminación de desechos, tanto gaseosos como sólidos. Nosotros, claro, podemos resolver todos esos problemas, pero por lo general para lograrlo usamos máquinas sofisticadas, costosas y que gastan mucha energía. Las termitas pueden resolver todos estos problemas sin gastar ni una sola gota de combustible y ni un solo voltio de electricidad. Todo lo logran aprovechando simples leyes de la física y de la hidráulica. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no es que la reina o algún ingeniero insectil les esté dando instrucciones a las termitas sobre cómo construir esto, sino que las termitas logran esto con puro poder de cooperación. No necesitan ninguna jerarquía, ni que ninguna de ellas estudie 8 años para saber construir un edificio, sino que lo hacen a puro instinto y pura cooperación. Pero quizás estos alienígenas quieren ir un paso más allá y buscar no solamente al animal que traspase conocimiento mejor, se comunique mejor o construya mejor, sino que como un todo deseen encontrar a un ejemplo de la sociedad más avanzada. Tal vez ellos buscan un ejemplo de globalización. Pues lo siento, pero ni siquiera en esto ganamos. Los ganadores aquí son las hormigas argentinas. Mientras nosotros aún estamos tratando de hacer tratados de libre comercio, tratados de cooperación y lograr el desarme nuclear, las hormigas argentinas ya tienen su propia globalización. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, mientras otras especies de hormigas pierden el tiempo peleando entre ellas por territorio e incluso peleando entre colmenas de la misma especie, las hormigas argentinas tienen un sistema de cooperación global. Literalmente, yo puedo tomar a un ejemplar de una de estas hormigas de Sudamérica y llevármela a Francia, a una colmena de allá, y las hormigas francesas la van a adoptar, la van a unir a su colmena y le van a enseñar a comer baguettes. Y no solo eso, sino que, irónicamente, aprovechando los viajes de estructuras humanas como barcos y aviones, estas hormigas ahora han tenido acceso a territorios y países que antes no habían podido alcanzar y están desplazando a las poblaciones y a las especies de hormigas de especies autóctonas y están conquistando esos territorios, todo gracias a su sistema de cooperación global. En otras palabras, mientras tú estás en tu casa viendo memes y comiendo galletas, las hormigas argentinas están literalmente conquistando el mundo y están literalmente logrando una sociedad con la que ninguna civilización humana jamás ha logrado soñar. Una sociedad de cooperación, de paz, de armonía y de bien común para todos. Y así, estos alienígenas tomarían una de estas hormigas, llenarían el último espacio de su top 7 de especies de este mundo y volverían a casa. Tal vez por el camino se toparían con algunos nidos hechos de concreto, con luces que gastan energía para brillar, y donde sus pequeños habitantes no hacen nada más que pelearse entre ellos, se rechaza el piso entre ellos para lograr un poco más de notoriedad. Mirarían para abajo, dirían, gran cosa, y pasarían de largo y serían de vuelta a casa. Tal vez con esto de paso respondo a otra pregunta.
¿Por qué no hemos tenido contacto con extraterrestres inteligentes aún? Tal vez porque no nos consideran dignos en ninguna de sus categorías, y tal vez porque ya están iniciando tratados de libre comercio con algún nido de termitas o de hormigas, y le están enseñando su conocimiento a un modo mucoso sacado de un pantano. Espero este video les haya parecido interesante y les haya hecho abrir un poco su mente sobre las posibilidades que tiene la vida en este mundo. Y no solo eso, sino que si este mundo tiene tantas definiciones tan increíbles y tan distintas de inteligencia, de éxito, de evolución y de prosperidad, quizá qué podemos encontrar en otros planetas o en otras galaxias. Tenemos que abrir nuestra mente, porque tal vez las respuestas para mejorar nuestra sociedad estén ya en la naturaleza y solamente tengamos que ver el ejemplo de los animales al lado nuestro para aprender a resolver los grandes desafíos de hoy en día, como el calentamiento global, el desarme o la cooperación entre nosotros mismos. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque estoy mandando un mensaje a algún alienígena para que se dé cuenta que estamos allí, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.